Bueno, el día de hoy fue la primera conferencia de Config que realiza cada año Figma para presentar las nuevas funcionalidades que van a estar dentro de la aplicación. Y en este video lo voy a contar de forma muy resumida qué fue lo que se presentó. Bueno, la primera parte de la que voy a hablar es de la inteligencia artificial que, como muchas otras empresas de tecnología, ahora Figma también está integrando dentro de su producto, que ya lo hacía en FigJam. Lo que hacían es que tenías opciones para filtrar y como resumir y agrupar la información, y pues ahora están incluyendo la inteligencia artificial en el resto de las funciones. La primera función, que yo creo que es como la aplicación más útil, o la primera en que al menos yo me imaginé que iban a implementar, es la de generar pantallas a partir de prompts. Y lo que hace es que tú escribes pues la indicación que le vas a dar a la inteligencia artificial, y lo que hace es que te arroja una interfaz editable en Figma. Y por ejemplo, lo que hace es que para las imágenes utiliza, me imagino yo que utiliza DALL-E. Entonces lo que hace es que cuando tú pones el prompt, te genera ya digamos, una pantalla en base a lo que tú le escribiste, y lo que también te ofrece es algunas opciones para customizar ese diseño que te está como proponiendo, por así decirlo. Tú puedes ya elegir, por ejemplo, el estilo de la font, las combinaciones de colores, y puedes editar un poco, por ejemplo, como si quieres las esquinas redondeadas, si quieres que sea más cuadrado. Y ya que lo eliges, todas esas opciones, ya puedes editar tu pantalla como normalmente editarías cualquier pantalla en Figma. Otra función muy interesante es que, por ejemplo, suponiendo que ya tienes tu set de varias pantallas, como que tu flujo, lo que puedes hacer es seleccionas todas esas pantallas, y con el botoncito de la inteligencia artificial despliegas las opciones y seleccionas la de crear prototipo, y eso lo que va a hacer es que va a revisar como el contexto y los nombres de las pantallas y todo, y va a empezar a hacer conexiones de forma automática. Obviamente esto funcionará mejor si tienes tus pantallas y todos tus, digamos, tus botones, tus elementos nombrados de forma correctamente. Así va a poder hacer, digamos, los enlaces más fácilmente. Y lo que hace es que se van agregando pues las conexiones, que son las líneas azules, y cuando lo previsualizas pues ya se va a poder ver como un prototipo normal. Otra función que a mí me pareció muy interesante, y que de hecho cuando estaba viendo el video del live stream de la presentación, yo creo que esta función fue de las que más la gente se emocionó y hasta aplaudieron y todo, y eso es lo de renombrar las capas o los layers de forma automática. Que eso siempre ha sido como medio un chiste, medio un debate, medio pues un tema, ¿no? En el mundo de los diseñadores, como que lo ideal es que todos nombremos los layers y las capas de todo lo que vamos haciendo, pero obviamente cuando tienes un diseño muy grande es imposible estar nombrando todo, ¿no? Entonces, o muy difícil al menos. Entonces lo que hace esta herramienta es que si tú le das esa opción, lo que va a hacer es que todos tus layers, todas tus capas que tienes en tu diseño, te los va a renombrar, te los va a nombrar de forma que sea más coherente con lo que tú tienes en tu diseño, y va a utilizar como el contexto de lo que estés diseñando para nombrar esas capas. Otra función muy interesante es la de reemplazar el contenido, que cuando estaba viendo el video, lo que estaba haciendo el CEO era demostrando, por ejemplo, en una aplicación que es como de recetas, tienes un componente que es como del ingrediente, y si quieres agregar, no sé, muchos ingredientes, en vez de estar tú escribiendo o reemplazando el texto uno por uno, le das esta opción, y lo que hace es que te va llenando pues con nombres. Por ejemplo, en este caso eran ingredientes, y te los va rellenando automáticamente. Otra función que se funciona con la inteligencia artificial es que puedes tú subir una imagen, y lo que va a hacer es que va a buscar en todos los diseños y en todas las pantallas que tienes como en tu equipo, y te va a mostrar pantallas que sean similares o que sean las más parecidas a la imagen que tú proporcionaste. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estás en un equipo muy grande de diseño y dices, ¿sabes qué? Necesito el diseño editable de esta pantalla, pero solo tengo el screenshot. Entonces ahí te es muy útil porque subes el screenshot, y con la inteligencia artificial busca como que visualmente en todos los archivos y te muestra las opciones de decir, y te dice, mira, estos son los diseños que se parecen más a la imagen que me diste. Entonces es muy útil cuando estás buscando un diseño y pues no tienes el link o el archivo editable. Otra función que a lo mejor es muy sencilla pero que a la vez es muy útil es que también cuando tienes una imagen le puedes quitar el fondo. En el ejemplo del video lo hacen con la imagen de una persona, pero se puede con algún objeto, con algún animal, y por lo que vi en los ejemplos lo hace de forma muy detallada el quitarle el fondo a la imagen. Otra función que
desde mi punto de vista es muy útil. Al menos en mi experiencia me ha tocado o he tenido algunos dolores de cabeza con esto, y es que también con la inteligencia artificial puedes traducir los textos de tu interfaz. Es decir, si tienes una pantalla y la estás diseñando, por ejemplo, en inglés, puedes darle de traducir y, por ejemplo, puedes probar en el video prueban con alemán, pero puedes probar, no sé, con japonés, con español, con francés o con algún idioma con el que tú trabajes, y eso lo que va a hacer es que todos los textos que están en la pantalla los va a traducir, y pues de ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, en algunos botones o si en algunos elementos de tu diseño no cabe el texto o no cabe el contenido, pues de esa forma te puedes dar cuenta muy fácil si está cumpliendo o no, o si funciona, y si no, pues ya puedes ir a hacer ediciones para que funcione con el determinado idioma que estés trabajando. Bueno, eso fue un resumen muy rápido de las funciones que están funcionando ahora con inteligencia artificial, pero otra actualización muy importante que presentaron el día de hoy fue la nueva interfaz que va a tener Figma, la parte sobre todo del diseño, ¿no? El diseño de interfaces. Lo que hicieron fue que actualizaron completamente el estilo de la interfaz tal cual. Actualmente o la que estaba antes era como muy plana, muy cuadrada, muy sencilla, y ahora como que le agregaron un poquito más de son todos los iconos, por ejemplo, y los bordes son más redondeados, tienen un poquito más de sombra y contraste con algunas cosas. Entonces creo que en general es un rediseño que lo hace ver la interfaz mucho más amigable, y creo que también se ve más moderna. El cambio principal es que el header donde estaban las herramientas y el nombre del archivo, ahora esas herramientas se quedan abajo como una barra flotante, y el nombre del archivo se va para el panel donde están los layers, las capas y las páginas de tus archivos. Entonces eso hace que la interfaz se vea como que mucho más sencilla, y lo que ayuda, o lo que dicen en el video o en la presentación, es que va a ayudar a que te enfoques más como en el diseño. Y también lo que vi es que ahora el panel como de propiedades lo que va a hacer es que se va a aparecer solo cuando estás seleccionando algo. Si dejas de seleccionar algo, se va a quitar. Entonces eso va a hacer que también la interfaz se vea mucho más limpia. Y otro detalle que también me gustó mucho, que creo que era lo que le faltaba también, es que se pudiera hacer más grande y más pequeño el panel de propiedades, porque eso ya se podía con el panel de layers para, por ejemplo, cuando tienes como agrupaciones muy profundas o nombres de elementos muy largos, ya se podía hacer como cambiar el ancho de ese panel, pero ahora también se puede en las propiedades, que creo que es algo muy útil también. Y bueno, además de las actualizaciones digamos, a la parte de diseñador o para diseñar pantallas, también presentaron un nuevo producto que se llama Figma Slides, que es prácticamente una aplicación bueno, más bien no es una aplicación porque va a estar dentro de Figma, pero va a ser como un tipo de archivo, así como lo es FigJam ahora, que está separado de Figma, de los archivos de Figma. Ahora van a ser como las presentaciones, y se me hace un movimiento muy interesante porque creo que al menos yo y mucha gente que conozco que utiliza Figma, muchos ya utilizamos Figma para hacer presentaciones, sobre todo porque es mucho más sencillo hacer las presentaciones de los elementos que ya tienes ahí mismo. Por ejemplo, si vas a hacer la presentación de, no sé, una nueva función en algo que estés diseñando, es mucho más fácil hacerlo en Figma porque ya ahí tienes los elementos como las pantallas, las gráficas, los flujos. Entonces ahora lo presentaron como un nuevo producto, y lo que incluyeron es que va a estar muy integrado con las demás herramientas que ya tiene Figma. Algo muy útil que normalmente, por ejemplo, aplicaciones como PowerPoint o Google Slides ya tienen son las notas para el presentador, que ahora también ya lo agregó Figma en Figma Slides, que es muy útil para cuando tienes, no sé, dos pantallas y tú tienes una pantalla para ti que eres presentador, pues por ahí puedes ver tus notas de lo que a lo mejor vas a estar diciendo. Entonces eso también ya lo agregaron. Y pues cuando estás como en el modo normal de edición de las slides, puedes editar el texto, reacomodar el orden de las slides, pero también tienes como un switch en la parte de abajo, en la barra de herramientas, que esto ya aparece en todas los tipos de archivos. Puedes encender como el modo diseño, y que esto quiere decir que te vas a poder meter como van a aparecer las herramientas que aparecen en el apartado como de diseño normal de Figma, es decir, vas a tener todas las funcionalidades para editar ya más a detalle tu presentación. En la demostración que estaban haciendo, por ejemplo, tienen como una línea con un degradado. Si activas el modo diseño, puedes ya editar como
el degradado, puedes editar como el trazo, también la tipografía, puedes tener ya como más detalles para editar los estilos, el tamaño, la tipografía que estás usando y todas las funcionalidades que ya tiene el apartado de diseño de Figma. También lo interesante es que como les digo, está integrado muy bien con Figma. Si tú quieres, por ejemplo, traerte un componente o algún archivo que ya estás utilizando que está en tu librería de Figma, tienes por ahí un buscador y puedes ir como que buscándolo y lo arrastras a tu presentación. Por ejemplo, si estás presentando pantallas, puedes buscarlas y de ahí mismo las arrastras y las puedes incluir ya directo en la presentación. También algo que se me hizo muy interesante es que puedes tener encuestas y puedes tener como todo ahí centralizado en vez de tener, por ejemplo, si hay comentarios como de lo que está en la pantalla, en vez de que estén unas cosas en el chat, unas cosas por mail, puedes tenerlo todo como más centralizado en la presentación y pueden votar directamente las personas. También puedes tener como que para votar y como para poner, así como puedes poner en FigJam las estampitas de las personas como tu cara para votar por ciertas cosas, también lo puedes hacer acá. Algo que también me pareció muy interesante porque yo es algo que estaba utilizando en mi trabajo, es que en tu presentación a veces cuando quieres mostrar un flujo o unas pantallas, lo que haces es que grabas video de tú interactuando con el prototipo y ese video lo integras en la presentación. Bueno, ahora ya no se tiene que hacer eso porque Figma permite ahora que cuando tú tienes un prototipo, ese prototipo te lo traes a tu presentación y desde la misma presentación puedes interactuar con el prototipo. Entonces está muy padre porque ya no tienes que cambiar como que tu pantalla de estar en PowerPoint, te brincas a Figma y luego traes a PowerPoint. Todo lo puedes hacer en la misma pantalla, por así decirlo. Y lo padre es que como es un prototipo, está enlazado al prototipo real. Entonces si tú haces cambios en el prototipo, anteriormente lo que tenías que hacer era volver a grabar el video y volverlo a poner en la presentación. Entonces ahora, como está enlazado, ya no tienes que hacer eso y todo se hace directamente, pues digamos, directo en el diseño. Y al igual que como funciona el Smart Animate en Figma, también va a funcionar en las presentaciones. Entonces puedes agregar pues estas animaciones a tus slides y se va a poder animar como si estuvieras animando algo en prototipo. Y al igual que las funciones que se presentaron de inteligencia artificial, pues también lo van a traer a el producto de las presentaciones. Y la forma en que va a funcionar es que, por ejemplo, si tú tienes un texto, puedes, por ejemplo, ponerle que te reescriba el texto y adicionalmente a esto vas a tener como un tipo, como un cuadrante donde vas a poder decir, oye, ¿sabes qué? Este texto quiero que esté o más conciso o más extendido. Y también tienes otro cuadrante que es para poner que si quieres más profesional o más casual. Entonces puedes hacer combinaciones de, por ejemplo, si tienes un texto como muy formal y muy extenso, le puedes dar que sea más casual y más conciso. Entonces lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a leer el texto, lo va a analizar y te lo va a resumir, y pues todo esto dentro de la misma herramienta. Entonces no tienes que salir a una aplicación externa para hacer eso. Y pues bueno, lo que esperaríamos de cualquier herramienta para hacer presentaciones, tienes plantillas y también puedes guardar tus propias plantillas que van y lo que también comentaron es que va a estar probablemente linkeado después a tu design system y a tus librerías que ya tienes como en el apartado de diseño de Figma. Bueno, otra función de las presentaciones que se me hizo muy interesante, que creo que es un caso muy común, es cuando tienes, por ejemplo, slides o diapositivas de diferentes presentaciones que tienen diferentes estilos. Lo que puede ser es que si, por ejemplo, tienes esas 3 diapositivas de diferentes presentaciones completamente, seleccionas las 3 y tienes una opción para igualar los estilos. Lo que va a hacer es que le va a dar el mismo color y la misma tipografía a las 3 diapositivas o a las diapositivas que tengas. Entonces esto va a ser mucho más fácil hacer que los estilos sean iguales y así no tienes que irte una por una a cambiar los colores y las tipografías para que sean iguales. Y pues bueno, este nuevo, digamos, apartado para hacer presentaciones lo van a manejar igual que FigJam y que DevMode, en el sentido de que va a ser como un extra de lo que tienes que pagar. Creo que va a estar también disponible para, por ejemplo, si tienes el plan gratuito también va a estar disponible, pero probablemente esté limitado a, no sé, 3 o 5 presentaciones, y si quieres más pues vas a tener que pagar, ¿no? Pero es como un extra, pero igual creo que se me hizo un anuncio muy interesante y creo que es una función que va a estar, que va a ser muy útil para los que ya hacemos presentaciones en Figma. Y pues bueno, ya para ir cerrando, anunciaron más cosas que lo voy a resumir un poco. Por ejemplo, actualizaron DevMode, donde ahora tienes más estatus. Por ejemplo, en el año pasado presentaron que ahora puedes marcar ciertas pantallas, por ejemplo, cuando ya están terminadas, le puedes marcar como ready for dev o listas para desarrollar, y ahora vas a tener más estatuses para poder como comunicarte con los desarrolladores. También vas a poder tener como una vista donde se va a listar todos los cambios que le has hecho, y también en esa vista pueden marcar, por ejemplo, los desarrolladores marcar como completado cuando ya realizaron algún diseño, y lo que va a hacer es que te va a notificar a ti para que si, por ejemplo, tú quieres ir a revisar
cómo lo implementaron en el diseño, puedes irlo a hacer y ya puedes tener esa comunicación y esos, por ejemplo, si va a haber cambios, por ahí lo pueden manejar. También ahora se puede traer tu código a Figma con una función que comentaron que se llama Figma Connect, que va a ser como ese enlace entre el código y lo que tienes en Figma. Otro anuncio que hicieron es que ahora en FigJam vas a poder tener páginas, así como en el apartado normal de Figma tienes páginas para organizar como tus archivos y tus pantallas. Ahora FigJam también vas a poder tener esas diferentes páginas, que anteriormente solo era una, tenías ahí todo. Otra función que anunciaron que se me hizo muy interesante es que ahora, bueno, el año pasado anunciaron, o durante el año anunciaron que puedes tener como una ventanita flotante, por ejemplo, si estás diseñando para un dispositivo móvil, pues tienes esta ventanita para hacer el preview de tu diseño sin tener que irte a pantalla completa. Entonces ahora esa ventanita va a poder ser responsiva para que, por ejemplo, si estás diseñando algo en tablet y en móvil, pues como agrandar la ventana, y eso va a hacer que puedas ir probando en la misma previsualización cómo se ve tu diseño y cómo se comporta. Y por último, una función que también me pareció muy interesante y que es algo que yo me he enfrentado es que, por ejemplo, cuando ya tienes tú diseñado, supongamos, una card o una tarjeta y tienes como pues grupos de información y todo, si agregas auto layout sobre eso, lo que va a hacer es que a veces se te descuadra todo porque como que lo que hace es que organiza las cosas todo dentro del mismo auto layout. Y lo que ahora va a funcionar es que lo va a hacer como de forma un poco más automática, donde los grupos, o te va a hacer como subgrupos dentro del auto layout como más grande o el principal, y lo que va a hacer es que te lo va a hacer de forma más automática para que no tengas tú que irlo ajustando, digamos, pieza por pieza, sino que va a ser subgrupos y va a mantener como el layout o el acomodo original que tú tienes. Y pues bueno, ese fue el resumen, que a lo mejor se extendió, pero es el resumen de lo que presentaron en Figma en el evento de Config 2024. Todas son funciones muy interesantes que irán soltando o que irán habilitando poco a poco. Lo que sí ya se puede probar es lo de los Figma Slides. Eso ya está en beta y se puede acceder desde ahorita. Yo lo voy a dar ahí, lo voy a estar probando, y si veo algo interesante por ahí se los platico. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.